A lo largo de la historia judicial de Estados Unidos, han existido casos que sacudieron profundamente a la opinión pública, dejando comunidades enteras consternadas. En este video, les contaremos 10 de los crímenes más terribles cometidos por adolescentes o jóvenes adultos, explorando sus motivos, los detalles escalofriantes y las consecuencias que provocaron. Número 10. Marlon Joseph. En diciembre de 2017, Marlon Joseph disparó y mató a Colada Crowell y a su hija de 11 años, Kira Inglet, tras una disputa entre Kira y la hija de Joseph. Según la reconstrucción, Joseph reaccionó con furia después de recibir un mensaje de su hija, disparando múltiples balas contra Crowell. Kira trató de huir, pero fue perseguida y asesinada sin piedad. Tras varios días de fuga, fue detenido. Durante el juicio, el juez describió el terror que sintió la niña al presenciar el asesinato de su madre, consciente de su destino. Joseph fue condenado a muerte. Al salir de la sala, la corte le deseó que Dios tuviera piedad de su alma. Nunca mostró remordimiento. Hoy espera la ejecución en el corredor de la muerte, mientras la familia de las víctimas aún lucha por hallar sentido a la tragedia que cambió para siempre sus vidas. Número 9. Pedro Espinosa. En marzo de 2008, Pedro Espinosa, miembro de la pandilla de la calle 18, mató con un disparo al joven de 17 años, Jamil Shaw, mientras regresaba a casa. Shaw no pertenecía a ninguna pandilla, pero Espinosa lo confundió con un rival por una bolsa roja. El padre de la víctima contó que su hijo estaba al teléfono con su novia, quien escuchó sus últimas palabras antes del tiroteo. Espinosa, recién liberado de prisión, no mostró remordimiento. Durante el juicio, un familiar testificó que Pedro se jactaba del crimen. La madre de Shaw, sargento del ejército, afirmó que no podía perdonarlo. El jurado lo condenó a muerte por homicidio en primer grado. El juez dispuso que su ejecución se realizará en la prisión de San Quentin. Actualmente, Espinosa sigue esperando la ejecución, símbolo trágico de una violencia urbana fuera de control. Número 8. Krista Pike. En enero de 1995, Krista Pike, de 19 años, atrajo a la coetánea S.L. Moore al bosque, con apoyo de su novio de 17 años, Tataril Sheep, y la amiga Shadola Peterson. Pike creía que Moore intentaba apartarle al novio. Lo que empezó como una discusión se convirtió en una agresión brutal. Moore fue golpeada, torturada y finalmente asesinada con un gran trozo de asfalto. En la escena fue grabado un pentagrama, señal de un inquietante ritual. Pike llevó un fragmento del cráneo de la víctima a casa como trofeo. A pesar de los intentos de la defensa de alegar infancia violenta, la propia Pike confesó haber actuado con claridad. Condenada a muerte, intentó múltiples veces evitar el corredor de la muerte sin éxito. El novio recibió cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional. Peterson, 6 años. La familia de la víctima aún busca paz tras más de 25 años. Número 7. Michael Bargo. En 2011, Michael Bargo, de 18 años en Florida, orquestó el asesinato del quinceañero Seth Jackson. Con ayuda de 4 amigos, atrajo a Jackson a una casa donde fue agredido, golpeado en la cabeza con una tabla y finalmente asesinado a disparos. El cadáver fue quemado y los restos arrojados en cubos de pintura y luego en una cantera. Bargo fue señalado como cerebro del crimen. Durante el juicio negó, pero fue desmentido por los testimonios de los cómplices. Algunos confirmaron que fue él quien disparó primero y dio instrucciones para deshacerse del cuerpo. La defensa alegó trastornos mentales no tratados, pero el jurado no convencido. Bargo fue condenado a muerte. Los otros 4 recibieron cadena perpetua. El caso conmocionó por la crueldad y la edad de los responsables. Número 6. Austin Myers. En enero de 2014,
Austin Myers y Timothy Mosley planearon el robo a la familia Beck. Al descubrir la presencia del 18 años Justin Beck, decidieron eliminarlo. Lo estrangularon y apuñalaron. El cuerpo fue envuelto en una manta y metido en el maletero, luego abandonado junto a un árbol. Myers negó inicialmente cualquier responsabilidad, pero luego confesó. Mosley testificó contra él y obtuvo cadena perpetua. Myers se dirigió al jurado expresando arrepentimiento e implorando la oportunidad de convertirse en mejor persona. Sin embargo, la familia Beck fue inflexible. Habían perdido un hijo brutalmente. El juez, tras valorar pruebas y premeditación, lo condenó a pena capital. Aún espera la ejecución. El caso es recordado por la frialdad de los planes y la traición entre amigos, además del dolor por una pérdida irreversible. Número 5. Dylann Roof. En junio de 2015, Dylann Roof, de 21 años y supremacista blanco, entró en la iglesia Emmanuel AME de Charleston durante una sesión de oración. Tras pasar casi una hora con los feligreses, sacó un arma y abrió fuego, matando 9 personas afroamericanas. Las investigaciones revelaron que Roof había escrito manifiestos racistas, fotografiado la bandera confederada y planeado otros ataques similares. Durante el interrogatorio, confesó el crimen, mostrando actitud fría y sin empatía. En el juicio, se proyectó un video donde practicaba con el arma usada en el ataque. El jurado lo declaró culpable y fue condenado a muerte. El caso suscitó gran indignación y llevó al presidente Obama a intervenir públicamente. Roof se convirtió en símbolo de odio racial y fanatismo violento. Actualmente está en el corredor de la muerte, mientras el recuerdo de las víctimas sigue vivo en la comunidad. Número 4. Devin Erickson y Alec McKinney. En mayo de 2019, Devin Erickson, de 18 años, y Alec McKinney, de 16, abrieron fuego en la escuela STEM de Highlands Ranch, Colorado. Hirieron a 8 estudiantes y mataron a Kendrick Castillo, quien intentó heroicamente detenerlos. La intervención de otros 2 compañeros evitó una masacre aún mayor. Erickson confesó haber estado implicado en contra de su voluntad, pero McKinney declaró que actuaron juntos. En la audiencia, las familias de las víctimas hablaron entre lágrimas. Los padres de Kendrick narraron el dolor de perder a su único hijo. La madre de McKinney expresó condolencias, reconociendo la devastación causada. Erickson fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional, mientras McKinney, al ser menor, recibió condena con posibilidad de liberación tras 20 años. El caso generó intenso debate nacional sobre control de armas y salud mental juvenil. La comunidad escolar sigue profundamente marcada por el coraje de las víctimas y la brutalidad del ataque. Número 3. Brandon Bradley. En marzo de 2012, Brandon Bradley, armado, disparó 4 veces a la subsheriff Barbara Hill, quien lo había detenido por robar objetos en un hotel de Florida. Tras el asesinato, Bradley huyó, pero fue rápidamente arrestado. En el juicio, su novia testificó que él había dicho estar dispuesto a matar antes que volver a la cárcel. La defensa intentó atribuir sus acciones al uso de drogas, pero un toxicológico descartó que los niveles fueran lo suficientemente altos como para afectar sus capacidades mentales. El jurado lo declaró culpable y fue condenado a muerte. Posteriormente, la Corte Suprema conmutó su pena a cadena perpetua. El caso permanece como uno de los episodios más impactantes en el condado de Brevard, especialmente por la frialdad al ejecutar a una agente que solo cumplía su deber. Número 2. Kenneth Young. A los 14 años, Kenneth Young fue obligado a participar en una serie de robos a mano armada por un traficante que amenazó a su familia. En solo 30 días, el grupo asaltó varios comercios. Aunque nadie resultó herido o muerto, en 2005 Young fue condenado a 4 cadenas perpetuas.
Tras la sentencia de la Corte Suprema que prohibió la cadena perpetua automática para menores, su caso fue revisado. El abogado de la defensa presentó pruebas de rehabilitación en prisión. Young asistió a programas educativos, cuidó a otros presos y mostró madurez y arrepentimiento. Durante la audiencia, el propio Young pidió perdón sinceramente a las víctimas. A pesar de la oposición de algunas familias afectadas, el tribunal redujo su pena a 21 años. Su caso reavivó el debate nacional sobre justicia juvenil, segundas oportunidades y responsabilidad de los adultos que explotan a menores vulnerables. Número 1. Seth South. En 2024, Seth South, de 23 años, llamó a la policía para denunciar la muerte de sus dos hermanastros, Sebastian y Scotty, de 16 y 17 años respectivamente. Confesó de inmediato el homicidio. Fue arrestado mientras intentaba huir. Durante el juicio, el acusado mostró conductas inestables, como intentar salir del tribunal e interrumpir varias veces la audiencia. La defensa alegó que sufría graves trastornos mentales y solicitó su internamiento en un hospital psiquiátrico. La acusación lo describió como un peligro público, destacando la brutalidad del acto. El tribunal ordenó una pericia psiquiátrica para determinar su capacidad de afrontar el juicio. Si se le declara culpable, enfrenta pena de muerte. Toda la comunidad ha quedado conmocionada por la crueldad del hecho y porque las víctimas eran familiares suyos. El caso sigue abierto y continúa generando preguntas sobre salud mental, justicia y seguridad pública. Hoy, nuestro viaje también ha llegado a su fin, pero no será el último. No olvides dejar un me gusta, un comentario y suscribirte al canal si te gustó el video. Hasta la próxima aventura.